Control de activos automatizado para administrar activos depreciables y o amortizables, incluso activos no depreciables. Llamemos como ejemplo los terrenos. Con esta herramienta voy a tener la oportunidad de hacer una revisión de las depreciaciones y o amortizaciones que seguramente se debieron haber realizado durante el año, que se debieron haber causado, que se debieron haber reconocido en el software contable que maneja la empresa. Entonces, para nosotros los contadores y revisores fiscales es bien importante contar con una herramienta que me permita revisar y confrontar esos saldos a fin de no presentar estados financieros con errores contables ante la asamblea, que muy seguramente puedan afectar el buen desempeño operativo de la empresa. Entonces, es importante que tener en cuenta que lo que no se lleve de manera adecuada puede afectar tanto el estado de resultados por la vía del gasto por depreciación, como el estado de situación financiera por la vía del importe neto en libros que voy a reportar y voy a discriminar y a revelar en los estados financieros. Empezando entonces esta herramienta por una lámina donde me voy a alimentar los grupos de activos que yo considero voy a manejar en la empresa o que yo manejo en la empresa o que yo decido manejar, no solamente activos depreciables sino también amortizables, y en este caso quiero hacer mención a los gastos pagados por anticipado. Yo también puedo controlar ese tipo de rubros dentro de esta plantilla, dado que es una plantilla que maneja un método de línea recta, y al cargar el gasto pagado por anticipado, digamos una licencia, digamos unos arrendamientos pagados por anticipado, pues seguramente los voy a llevar allí. Pero si hay empresas que no manejan ese rubro o ese concepto, pero manejan un concepto de activos intangibles, como lo menciona la NIF para pymes, entonces en aplicación a esa norma, pues también vamos a poder controlar y amortizar o depreciar, sea el concepto que estén manejando allí. Con esto manejando el código contable, digamos la cuenta mayor de ese grupo, la cuenta en la que se está depreciando o amortizando y la cuenta en la que se está llevando la depreciación acumulada o la amortización acumulada, para efectos de establecer y que la herramienta me calcule las depreciaciones y me haga las contabilizaciones automáticas. Pero antes de explicar este tema, miremos esta lámina. ¿Cómo alimento la herramienta? La herramienta sencillamente la voy a alimentar en las casillas de color azul, donde voy a llevarle la descripción del activo. Voy a seleccionar ese activo a qué grupo pertenece de acuerdo a esa clasificación que expliqué ahora. Voy a clasificar ese activo si manejo centros de costos, ¿sí? Entendiendo centro de costos o definiéndolo como la ubicación del activo como parte estratégica de la empresa en un sector específico, estimando una vida útil que yo considero o que se ha considerado va a prestar un servicio eficiente en la empresa, para determinar una tasa de depreciación anual y una tasa de depreciación mensual. Una fecha en que se adquirió el activo, podría ser la fecha en la que estoy cargándolo, puede ser la fecha de la factura que me están generando, o la fecha en la que estoy haciendo la causación en la contabilidad. Una fecha en la que inicio a realizar la depreciación, que seguramente puede ser que la fecha de adquisición y la fecha en que inicia la depreciación puede no ser igual. Podemos considerar un equipo que se adquiera, pero que a pesar de que ya se encuentre ubicado en la empresa, se requieran hacer otras instalaciones especiales adicionales, por tanto no contamos con tener un activo con las condiciones necesarias para empezar a operar.
El costo de adquisición que podría traer implícito otros costos adicionales de adquisición, puede ser de importación, costos que no correspondan a impuestos recuperables, que no tendrían entonces, no estarán implícitos dentro del costo, que es lo que nos menciona la técnica contable. Y con esto hallar un valor depreciable, digamos que donde estaría descontándose el valor residual, si allí lo hubiere. Una fecha de retiro en el evento en que se retire el activo por diferentes causales, por obsolescencia, por enajenación, por hurto, por incendio, por lo que sea, vamos a darle una salida a ese activo para que no se siga depreciando, para que suspenda la depreciación. Y esa es, digamos, que una de las particularidades especiales de esta herramienta, es que en el momento en que yo decida retirarlo del servicio, pues al darle una fecha acá, el activo no se va a seguir depreciando, y por tanto cuando yo haga esa confrontación, esa verificación de saldos, pues por error de pronto, a pesar de que se haya retirado el activo en el transcurso del año, quizás o el software contable de manera parametrizada no se parametrizó bien y quedó mal reconocida esa depreciación, pues aquí me voy a dar cuenta, o incluso el auxiliar contable por error reconoció en la contabilidad la causación, la depreciación de un activo, teniendo en cuenta que ya había terminado su vida útil completamente, por tanto se había depreciado, no se puede seguir depreciando por error. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer esa revisión. Aquí tenemos un pequeño resumen, una tabla resumen de ese trabajo que se viene haciendo, donde me está mostrando esa depreciación anual, la depreciación del mes del que estoy seleccionando en la parte superior. Selecciono mes y selecciono año el que yo quiero que me genere el reporte, el año en el que yo decida y el mes en el que yo decido y que yo necesite el reporte, la depreciación acumulada que viene hasta este mes y año, el valor neto en libros a este mes y año, y la depreciación del año que trae hasta este mes y año, de ese mismo año. Entonces en las casillas azules solamente lo que voy a hacer es, muy seguramente esta información yo ya la tengo en un archivo en Excel, yo lo que voy a hacer es traerla y cargarla acá para que me genere toda la información que yo necesito. Con esta información, entonces yo voy a poder hacer las contabilizaciones automáticas que me genere del mes, las contabilizaciones del mes. Entonces aquí estamos en octubre, digamos que en diciembre del año 2022 me traiga las contabilizaciones y dice que hay 145 registros. Pero esas mismas contabilizaciones, ¿cómo serían en el año 2025? En el año 2025 esas contabilizaciones, sin adquirir más activos, muy seguramente serían solamente 4 registros, es decir, 4 causaciones. Estos 2 registros es una causación, otra, otra y otra. ¿Sí? Eso simplemente es para yo detallar los registros contables por el efecto de la causación. ¿Por qué me trae tan poquitas? Porque ya se ha depreciado totalmente los demás activos, entonces me deprecia solamente los activos, me contabiliza la depreciación de los activos que todavía tienen saldo por depreciar. Tengo un resumen en el año y el mes que yo requiera. Como estamos en el año 2022, pues vamos a decir y a darle procesar para este año 2022, diciéndole que me traiga cuál es el costo de adquisición a nivel de grupos de activos, y no de activos individuales. Si hubo valor residual, cuál es esa depreciación acumulada a este mes y año, cuál es el valor neto en libros a este mes y año, cuál es la depreciación de este mes que corresponde a este año, y cuál es ese gasto por depreciación que seguramente voy a llevar al estado de resultado integral, y si tengo gastos pagados por anticipado, cuál es ese gasto por amortización que voy a llevar a ese estado de resultado. Y por tanto, como aquí ya se han depreciado totalmente, muy seguramente
está la depreciación acumulada igual al costo de adquisición, dado que no hay valor residual. Entonces fijémonos que es igual, porque como se ha depreciado totalmente, eso significa que ya no tengo valor en libros por estos activos. Igualmente, entonces estos son los valores que yo voy a tener que reflejar, ese valor neto en libros que voy a reflejar en el estado de situación financiera. Posteriormente también podemos observar un reporte. ¿Qué tipo de reportes? Digamos que yo quiero saber cuáles son esos activos que han sido retirados del servicio a determinado año y mes. Por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, yo tengo cargados unos activos que se han retirado en el año 2018 por las causales que yo observo que se han retirado. Ahora, si yo tengo unas causales diferentes a las que se encuentran acá, pues sencillamente yo me voy a una lámina, a esta lámina, por ejemplo, me devuelvo y por ejemplo utilizo digamos que esta laminilla para decir que me lleve a la hoja de datos. Y en esa hoja de datos voy a cambiar las causales de retiro, ¿sí? Asimismo, como cuando yo estoy cargando centros de costos, si yo quiero cambiar estos centros de costos que están acá, pues entonces me voy a esa hoja de datos y cargo y cambio esos centros de costos que tengo allí. Voy a mostrarla por acá. Estos centros de costos los puedo cambiar. Bueno, pero lo que estábamos haciendo era hablando de fechas de retiro. Entonces voy a generar un reporte. Voy a generar un reporte por acá a nivel de activos que han sido retirados del servicio a este año. Como todos han sido retirados en el 2018, pues en el año en que yo seleccione, siempre que sea superior al 2018, me los va a traer y me va a decir cuáles son las causales de retiro de cada activo. Contrario a esto, puedo decir que no me traiga los activos retirados del servicio, sino cuáles son esos activos que todavía tienen saldo por depreciar. Digamos que al año 2030, ¿qué puedo tener por depreciar? Solamente estos activos. Pero si yo le digo acá año 2022, que estamos en el año 2022, año en el que estamos grabando este video sobre esta herramienta de control de activos, entonces yo le digo que me procese esa información para que me traiga cuáles son los activos que todavía tienen saldo por depreciar, incluso cuáles son esos activos totalmente depreciados. Aquí decimos que solamente uno. Pero si yo proyecto esta información, digamos por allá al año 2025, ¿qué me puede traer? Pues me trae otro tipo de activos, llamemos 2030. A ver, para el 2030, todavía qué activos tendría ya totalmente depreciados todos esos activos. Pero a esa fecha, cambiemos nuevamente el año 2025. Y selecciono este botoncito para saber cuáles son los activos totalmente depreciados o cuáles son esos activos pendientes con saldo por depreciar a diciembre del año 2025. Si yo digo octubre, me pasará lo mismo porque para el año 2025 solamente tendré con saldo por depreciar estos activos. ¿Y cuánto tiempo me falta por depreciarlos? Pues aquí me genera el valor. Entonces observamos, ya para terminar este video, que es bien importante contar con herramientas que nos permitan hacer ese tipo de cruces de información para revisar que a fin de año en el cierre contable tengamos unos saldos acordes a la realidad económica de la empresa. Feliz día.